buenos días. Estamos hoy en otro día domingo, un día de congregarnos, pero congregarnos quiere decir estar unánimes en un mismo sentido. Hoy queremos llevar un tema muy especial que el Señor nos entregó en tiempo de oración, de clamor, y es la preocupación de las generaciones pasadas por los jóvenes de ahora. Pero primero quiero que allí, desde tu casa, comiences a orar por esta situación. Cierra allí tus ojos y vas a escuchar la adoración que hay de fondo y sabrás lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar y pedirle a Dios en este instante que sea Él hablando a nuestro corazón de lo que nos ha entregado esos tesoros especiales que son nuestros hijos. Señor, en esta hora ponemos este tema delante de ti. Ponemos, Señor, nuestra vida, nuestro cuerpo como instrumento para que tú lo uses. Que descienda el Espíritu Santo de Dios, que traiga convicción a cada uno, preparación en el corazón y ante todo, Señor, que tú puedas dar a tu pueblo total entrega en este tiempo para preparar a los hijos de Dios Altísimo. Que no solamente nos preparemos nosotros, sino que también podamos empujar a esa generación que viene detrás de nosotros, que son los hijos, que son aquellos sobrinos, nietos, aquella generación joven, Señor. Permítenos, Señor, hacerlo no con nuestras fuerzas, sino en el Espíritu, con la guía de tu Espíritu, y que no lo hagamos pensando que la batalla es fruto de nuestra carne, Señor, sino contra poderes de las tinieblas que los quieren destruir. Que esta generación estuviera en este tiempo para que fueran una generación joven que entrara a la tierra prometida para conquistar con poder, Señor, para ser victoriosos ante toda situación que les venga en su vida. No los diste a nuestro vientre para hacer maldición, ni proferir palabras de maldición, sino de victoria, de profecía de victoria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, permítenos entender este tema como tú desde el cielo, desde tu corazón deseas que entendamos, para que no fallemos como padres, como esos padres de carne, pero también del Espíritu, padres espirituales guiando a almas que se convirtieron en hijos espirituales. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bueno, quiero darte este tema, es muy especial. Tan especial es que nada se hace por coincidencia, porque el Señor primeramente nos toma a nosotros los profetas, como dice el libro de Amós, para poder dar a conocer al pueblo de Dios. Quiero que vayas al libro de Josué. En el libro de Josué vamos a ver cómo Moisés llegó a un momento en que murió y el Señor delegó la función a Josué, que era joven, de entrar al resto de una juventud, de una generación joven. Dice así la palabra de Dios. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué: hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán. Entra a la tierra que les daré a ustedes los israelitas, tal como lo prometí a Moisés. Quiero que vayas ahora al capítulo donde dice
el versículo 7. Dice, no te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Estaba refiriéndose a la palabra de Dios. Recuerda, recita siempre el libro de la ley, medita en ella de día y de noche, porque con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, le exigía esa generación. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces Josué le dio la siguiente orden a los jefes de pueblo: vayan por todo el campamento, digan al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzaremos el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. Esa es la palabra del Señor. La palabra del Señor dice claramente que este tiempo es un tiempo para que nuestros hijos sean los herederos de mejores promesas de Dios. Y claramente Moisés ya estaba en una edad avanzada. Es tanto que para conquistar a veces territorios le tenían que ayudar a levantar las manos para que pudieran vencer a grandes victorias, como en una ocasión sucedió. Moisés no pudo sino divisar la tierra prometida desde lejos y no entrar a la tierra prometida. El cuerpo de Moisés no se encontró. ¿Cuántas generaciones al presente no están hoy en día con nosotros? Pero qué legado le han dejado a los hijos y a los hijos de sus hijos y así sucesivamente. Tal vez estuvieron mucho tiempo diciéndole a los hijos que se comportaran bien, que fueran con excelencia en la vida. Bueno, cuántos consejos sabios. Tal vez esa generación que hoy en día vemos que está muriendo por un virus, estaba preocupada en ese momento de morir también, porque estas cosas no las habían hablado con sus hijos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad de allí, de hablarle a nuestros hijos, de encaminarlos hacia el Señor y no lo hacemos, sabiendo que todos vamos a llegar a la muerte, que sabemos cuándo nuestros hijos van a crecer en nuestro vientre? Se calcula el día, se calcula el mes, tal vez la hora no, porque a veces pueden venir antes o después, pero si hay algo muy cierto es que la muerte llega a todos. Y es ahí donde Dios nos da ese tiempo de gracia para que nosotros nos sepamos conducir con nuestros hijos y saber llevarlos a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y este es el momento. Las cosas que se están presentando de tiempos finales, lo primero que el Señor dice para entrar a esa tierra prometida, no es solamente una tierra física acá en la tierra, es también una tierra esperada en el cielo, donde la persona puede subir y saber que va a tener un galardón grande. ¿Cuántos padres realmente han podido preparar a sus hijos para ese tiempo? Si subieron, tienen la mayor satisfacción del deber cumplido. Si no subieron, estarán con gran tristeza en ese valle de azufre y dolor, de desesperanza, en donde tal vez les dijeron a sus hijos, decía al rico que le ayudara,
Pero el pobre el rico lo que hacía era que con orgullo y altiveza lo veía. Pero cuando va al infierno, sabe lo que se pasa allí en el infierno y comienza a pedir que haya un familiar, alguien que les avise que el infierno existe. Y es ahí donde el Señor nos está llamando a nosotros como padres a no perder ni un minuto ni un segundo de nuestras vidas para clamar por nuestros hijos. Yo quiero que allí estés tú atesorando este mensaje que hoy te voy a dar. Un mensaje que el Señor ha puesto en tiempos difíciles de mi vida, porque no es para nadie desconocido que nosotros con un llamado, el Señor allí también nos protege, nos da cobertura. Y dice, hay de aquel que toque con mis ungidos. Se refiere también a los hijos nuestros, a nosotros como ungidos. Se refiere constantemente a que estamos protegidos por Él, pero también somos los más atacados en el ámbito del hogar con nuestros hijos. Porque el diablo quiere pegar a la cabeza, y si no logra pegar a la cabeza, toca lo más vulnerable que son nuestros hijos. Y allí es donde yo te insto a que madre y padre sean todo el tiempo para sus hijos. Las generaciones de nosotros pasadas llevaron la vida de los hijos de una forma en donde había disciplina, había normas, reglas, pero desafortunadamente al presente se nos ha quitado esa autoridad de padre, se nos ha quitado introduciendo cosas desagradables para que ellos vivan, para que su identidad sea desviada a lo que no es en el ámbito sexual, en el ámbito de educación, bueno, de tantas cosas. Y es allí donde tenemos que estar presentes. Dios dice claramente en Deuteronomio 28, escoge, hijos míos, aquí está la bendición o la maldición. ¿Cuál le vas a enseñar a tu hijo? La bendición sacerdotal también en el libro de Números está allí puesta para que tú pongas tus manos sobre tus hijos y puedas allí declarar esa bendición sacerdotal. ¿Por qué siempre escogemos lo malo, el pecado? Hebreos capítulo 11 dice que no solamente Abel trajo más excelente sacrificio al Señor, dando testimonio al hacer esto, que su ofrenda fue aceptada por Dios. ¿Por qué la aceptó? Que aún Abel, que ya murió, lo que hizo fue estar allí presente con el Señor, trayendo las mejores cosas, las mejores ofrendas al Señor. ¿Qué quiero llegar a decirte con esto? Que el Señor siempre está atento a lo mejor que tú das. La ofrenda habló por él. Y la ofrenda continuamente estuvo allí presente en el Señor. Tal vez podemos decir que fue lo que hizo que al Señor le agradó. Lo que posiblemente pudo haber hecho es de que Dios vio la disposición de su corazón, una disposición de su corazón que le permitía, que estaba hablando porque su corazón estaba dispuesto con agrado a darle entrega a Dios. El Espíritu Santo da testimonio en la Biblia de este versículo de que Abel fue encontrado justo ante los ojos de Dios. Dice el versículo 6, pero sin fe, hagas lo que hagas, que te quede bien claro, hagas lo que hagas, si tu fe,
si tu creencia en Dios no está basando en las escrituras y lo que tú conoces que tienes que hacer como cristiano no lo estás haciendo, entonces no estás agradando a Dios. La obligación no es de que la mañana fornicas y en la noche, pero voy a hacer esto porque eso es lavar la conciencia. La Biblia nos enseña que debemos de agradar a Dios. No es como nosotros queramos. Porque es necesario, dice, que no hay ninguna otra cosa más que eso. Es necesario, en primer lugar, que el que se acerca crea que le haya. Cuando te hincas en la mañana o en la tarde, en un momento de oración, asegúrate que en el momento que estás orando, estés absolutamente seguro, convencido que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hace muchos años le conté una historia a ustedes de la iglesia, que veníamos por un sitio y había una casa de una de las hermanas y nos invitaron la mamá, 3 hijas y con sus esposos. Cuando llegamos a la casa y le dije a los niños, ¿su mamá no está? Dijo, no, mis padres están trabajando. 40 minutos duramos orando, pero los padres estaban totalmente ausentes. Cuando ya tarde de la noche llegó la hermana, antes de que siga hablando ni diciéndome por qué llegó tarde, es mejor que comience a orar. No puedes estar apantallando un estilo de padre que no eres. Cuidadoso con sus hijos. Cuando uno cree que Dios exige, ahí no puedes dejar las cargas a Dios y no ejecutar tu labor. Estamos atribulados en todo, angustiados, perseguidos, mas no derribados ni destruidos. Tenemos angustias terribles, pero cuando caemos en esos errores, tenemos que echar toda ansiedad de preocupación. Si creemos que Dios se carga de mis hijos, te levanta con esa paz, con entendimiento. Pero sé que Dios se va a hacer a cargo de ese problema. Pero yo tengo que hacer una labor de verse diligente en las labores mías. Si tú no tienes esa tranquilidad, no es la fe bíblica que está en Dios. Entonces tenemos que tener de que en todo tiempo tendremos momentos para orar por nuestros hijos. Es necesario que cuando nos acerquemos a Dios creamos que Él es y si no, no va a ser. Entonces no ores y tampoco estés aligerada para después decir porque ocurrió esto o aquello. Tenemos que quitar esa angustia porque nuestro error como padres es que queremos manejar todo en la carne. Pero Dios nos trae esa educación a nosotros, Padre, que si pones a Dios en primer lugar, es imprescindible y va a ser galardonador de todas las cosas que tú le buscas que te haga. Él te premiará a ti. Hace unas semanas estuve meditando en Job capítulo 10 y me impactó esto. Dice el capítulo 1: la sabiduría no se encuentra en el mundo, no se encuentra en los filósofos ni en los políticos, ni en un diplomado de ciencias políticas ni en un doctorado. La sabiduría no es de este mundo, la de Dios. No se puede comprar, no la puedes comprar en la esquina. Es mucho más preciosa que todos los millones de dólares de dinero que puedes obtener. Y cuando tú meditas en esto, ¿por qué nadie exalta la sabiduría de Dios? Y acabo el capítulo 10 diciendo: tú sabes que leyendo la Biblia vas a tener
sabiduría, no sobre un algo teológico de humanos, pero el temor de Dios hay sabiduría e inteligencia y el apartarse del mal. Cuando tú comienzas a saber que comienzas a apartar a tus hijos del mal y les dices no al pecado, que no quiere que él mire, algo que sabes que lo estorbas en que está haciendo mal, y más sabio va a ser. Porque si tú haces las cosas a escondidas y tus hijos también te van a hacer cosas a escondidas y ellos también las hacen, entonces no tienes temor de Dios, porque no tienes una conciencia de Dios. Pero la conciencia de Dios sí nos observa y nos mira. Pero si tú haces cosas a escondidas, ¿sabes por qué lo haces? Porque no tienes como padre temor de Dios, de que Dios te vea y que tus hijos te sigan. Pero si las haces, tienes temor de Dios. Entonces, tienes que tener seguridad de que tienes sabiduría de Dios para aconsejar a sus hijos, para administrar las finanzas. ¿Por qué no tienes sabiduría? Porque no tienes temor de Dios. Eso de las cosas que debemos hacer es pedirle a Dios que te ruego, Señor, que cada vez que yo tenga el intento de hacer algo malo contra tu palabra, Espíritu Santo, recuérdeme que Dios more en mi corazón y debe estar ahí en ese lugar. Porque queremos que nosotros seamos salvos y nuestros hijos. ¿Y por qué quieres ser salvo? Porque quiero ayudar a mis hijos y quiero ayudar a la gente, a los hijos espirituales. La meta más sublime no es regalarles el dinero y darles todas las cosas a los hijos. No es darle millones de dólares, no es de darle dinero. El dinero no es el poder. El mundo tampoco, porque no tiene temor de Dios, porque no tiene los ojos en Dios. Solo lo hace la gente que está en Cristo y está a nuestro alrededor, que son de Cristo. Darles ese temor es que Dios los va a premiar por ser buenos hijos. Si le dices, ¿quién quiere ser buen hijo? Van a levantar las manos. Si no la levantas es porque tiene ya un retraso con Dios mental. Los que tienen a Dios saben que todas las cosas de Dios ayudan para bien y en todas las cosas prosperarán. Tememos a Dios y todo nos va a salir bien. Tus hijos van a prosperar y van a prosperar físicamente, emocionalmente, con la familia, porque tú les estás ayudando a orar para que todas las cosas les vayan bien. Dios dice maldición y bendición, porque el pecado no va a ser el regalo, porque el pecado te va a hacer sufrir y te va a hacer que tus hijos, tu matrimonio, todo lo que tú no conduzcas con Dios, pues simplemente va a ser de maldición y desobediencia. Tenemos que temer el nombre de Dios y tendremos todo, la prosperidad y todo añadido. Luchar nosotros mismos para nosotros entender que tenemos que dar sabiduría de Dios, porque Dios hizo el universo y todas las cosas que están en el universo. Él dará entendimiento, dará santidad y manera de vivir santa si quiero llegar al cielo. Y quiero enseñarles eso a mis hijos. Tienes que saber y decirles de pequeños que tendrán un premio mejor que el que puede tener ellos en la vida. Y ese premio debe ser algo hermoso. Tienes que enseñar a una hija que quieres verle, que tengas un hermoso día, que la extrañas, que son pequeños detalles que tus hijos están esperando que hacen la diferencia. La vida, lo que las mujeres y los hombres quieren es que crezcan y los sigas tratando como cuando estabas teniéndolos en la casa, o aún si los tienes en la casa, seas especiales con ellos. Dejamos de ser detallistas
pendientes de nuestros hijos porque ya están en un matrimonio. En ocasiones perdemos todo el rastro de ser padres. El amor tiene dos enemigos: la indiferencia, la desilusión, que elimina de una vez por todo a nuestros hijos. Así que nunca dejes la persona que amas, que son tus hijos, porque simplemente sientes que estás ahí, o que ellos deben de sentir que están ahí. No debes dar a tus hijas a ningún hombre que no está preparado para llevar a tus hijas bien en el matrimonio. No debes dar a tus hijos a mujeres que no están bien preparadas para ser sus mujeres. Y allí, cuando yo te digo que debes de estar continuamente en el cuidado de tus hijos, cuando una mujer dice basta, debe de tomar, como mujer de oración, tomar la decisión en su corazón y entregarse al Señor para rescatar a sus hijos. Entre más inteligente es una mujer, más inteligente va a ser y más difícil va a encontrar un hombre de la misma talla de ella. Porque el hombre, mientras más pasa el hombre el tiempo, es difícil encontrar un hombre que quiera algo serio, concreto, con temor de Dios. Pero si se encuentra, qué maravilla. Porque la mejor cosa que puedes enseñar, que las cosas más pequeñas, como tener una mujer de valor, son las cosas más tontas que un hombre no puede creer que puede tener como un tesoro. Si una mujer tiene un hombre que vale la pena, luche y valore ese hombre que te está ayudando con tus hijos. Pero nunca hagas que tus hijos y las personas se sientan traicionadas de que no tienen una verdad. El Señor nos enseña continuamente que nunca debemos recoger en estas vidas lo que Dios nos pide dejar. Hay relaciones y capítulos de nuestra vida que Dios nos ha pedido cerrar como familia y hijos a padre y padres de Él. Pero tú las estás manteniendo abiertos: el rencor, la falta de perdón, la falta de unidad. Pedimos que tengas más obediencia y manejes de cerrar y abrir ciertos capítulos nuevos de la vida que Dios está esperando que vivas. Y esta razón que se hace difícil empezar un nuevo capítulo, porque aunque sea doloroso, puede ser que no debes de tener, no estás en algo saludable. Así que enséñale a tus hijos a no aferrarse a lo que no deben de aferrarse. Resucitar algo en su vida que ya se vio muerto en su vida. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Hay tiempo de reír, de arrancar, de cegar. Pero si no arrancan lo viejo, nunca habrá espacio para algo nuevo que Dios anhela que todo hijo tenga. Dios es el que te acompaña en cada paso y debes de enseñarle eso a tus hijos. Y muchas veces están los hijos tratando de correr a vivir, correr a problemas. Y correr es una guerra, una carrera que tú y yo jamás vamos a ganar de esa forma. El cadáver ya no tiene vida. Es como darle primeros auxilios a algo que nos dice que ya no va a respirar jamás. Es como regar una flor que ya está muerta. Y eso es falta de fe. Porque la fe nos da el deseo de empezar algo nuevo en la vida que ya no queremos que el pasado nos afecte. Cuando inician una relación que Dios le ha pedido ya dejar y esa relación persiste ahí, no solo sentimental, de amistad, laboral, muchas relaciones que los hijos persisten en tener. Es como una flor. La flor hermosa es,
pero llega un tiempo en que ya dio su vida. Abajo de la flor está naciendo otra flor. Cuando no se arraiga esa flor, de encima, la de abajo no puede germinar. Y eso no la deja germinar porque está encima la que debe de quitarse y está chupando, matando a la que viene debajo. Y los jardines de Dios son así. Los jardines de bendiciones de Dios para nuestros hijos es así. Y eso hace que las bendiciones que ellos no tomen a tiempo se deterioren, que no agarren raíz y tengan vida, porque están pendientes en cosas que no se les ha enseñado de continuar. Porque tal vez no les enseñamos a ellos que ellos también tienen que entender que como padres cerramos y que no todo es de seguirse como nosotros decimos. Puede tener un buen espacio esa planta y puede dar vida a otra flor, pero otra flor no va a tener vida, al menos a que yo haga el trabajo y abra el espacio para que algo nuevo llegue y no se determine. Lo que está pasando es que los hijos tienen tanto tiempo, tanto terreno, pero lo están malgastando en el mundo, en otras cosas. Las relaciones tóxicas. Hay pecados que ellos tienen que los están deteniendo. Es como un ancla a la vida de ellos. Reaccionan porque hay personas que son tóxicas, que son amistades que no te están dando el poder surgir en bendición. La palabra de Dios dice que las bendiciones nos alcanzarán, pero cuando Él se refiere a que las bendiciones nos alcanzarán, es que tú tienes ese campo de acción, te estás dando la oportunidad de poder volver a cosas nuevas. Dios te está esperando al otro lado de la puerta. Arranca lo viejo para que Dios tenga un buen espacio. Si algo necesita morir, déjalo morir, porque Dios traerá algo nuevo a la vida de nuestros hijos. Tienes que enseñarle eso a tus hijos. Es lo más doloroso que posiblemente ellos harán, pero tendrán que tener fe para que lo maravilloso y grandioso de la vida de ellos pueda surgir, porque dan ese paso de fe de dejar atrás todo aquello y enseñarles a que vienen cosas nuevas, maravillosas, lo amoroso en la vida. Y tenemos que hacerles ver que eso bueno y amoroso es lo que el Padre está esperando, que aunque en esa transición, en ese periodo, en ese escenario, en ese campo de acción donde encontró dolor, sufrimiento, desesperanza o lo que haya sido, el Señor está esperando que quites ese campo para tener un campo nuevo. La palabra de Dios dice: las bendiciones te alcanzarán. He aquí yo he hecho todo nuevo, dice el Señor, porque el primero era necesario que fuera con mancha y con arruga, para que el segundo fuera sin mancha y sin arruga. Y eso es lo que le tienes que enseñar a tus hijos. Es necesario. Nuevas etapas significan que tienes que reconocer, hay capítulos que se tienen que cerrar para que Dios escriba en tu vida nuevos capítulos en cada área de nuestras vidas, en cada situación. Yo sé que no puedes mirar a Dios, pero Dios está trabajando siempre en ti y está esperando un nuevo capítulo. Pero tenemos atoramiento y no le enseñamos eso a nuestros hijos. Deja ir, abre espacio para que vengan cosas nuevas, para que las cosas muertas se destruyan y puedan entrar cosas nuevas en la vida de ellos. Nuestros hijos se aferran hoy en día a cosas que simplemente están demarcando desde el inicio que no deben de estar en ellos. Situaciones difíciles.
y situaciones que en todo instante el Señor está esperando que ellos hagan a un lado, porque se aferran fácilmente. Tal vez porque nunca se les habló de ese campo de acción, nunca se les demarcó el de poderles decir: mira, hijo, si algo pasa en tu vida, si algo viene a tu vida, no importa, levántate, porque lo que tenemos las madres es que, ajeno a como sean nuestros hijos, siempre los vamos a amar y van a contar con nosotros. Y ese ciclo que se ve en donde muchas consejerías, yo he podido ver que las personas vienen y dicen: mi suegra es muy posesiva, mi suegra quiere dominar a mi marido y lo enseñó a una forma, a un estilo de vida que no es para continuar un matrimonio, porque todo en todo está allí diciendo: así no se le sirve, así. A veces hay nueras que tienen que volver a reeducar a ese hijo. A veces es lo contrario. A veces es que la mujer fue muy consentida, una mujer que se le dio todo, y entonces se vuelve que el marido tiene que entenderlo a veces, de que quiera manipular todo. Entonces ahí es donde erramos y tenemos que hacer. Yo siempre le pido a las mujeres, a las madres que vienen a nuestra iglesia, que deben de enseñarles que nuestro calendario se ha dividido en el nacimiento de Jesús. Más allá de eso, tenemos 39 fuentes del Señor, 100 hechos acerca de la vida de Jesús, en donde nos da la resurrección, la ejecución de Jesús. Es tan fuerte que el Nuevo Testamento dice: la muerte de Jesús, de la crucifixión, es indiscutible. Hay pocos hechos de la época antigua que es indiscutible, y eso es la ejecución de Jesús. Y la ejecución de Jesús la hizo por tus hijos. Cuando el Señor iba de camino, dijo: mujeres, no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos, porque de ellos será el crujir de dientes. Los hechos básicos acerca de Jesús dicen que muchos cristianos están actuando fuera de la Biblia como padres. Tenemos que probar la existencia de Jesucristo como hijo, como todas las áreas de su vida que vivió con nuestros hijos. Jesús existió, gústele o no le guste a muchos padres que no quieren educar a sus hijos. Eso no hará que se vaya lo que tus hijos estén sufriendo. Lo que va a hacer que todo aquello que Jesús vivió en la cruz fue para que también tus hijos pudieran vencer y vencer de una manera sobrenatural. En muchos instantes de mi vida, el Señor, a través de esas pruebas, de esas tribulaciones, de esas angustias, de esas situaciones persistentes en que el enemigo quería derrotar a mis hijos, muchas veces me llevaba a pasajes bíblicos, a versículos bíblicos, donde me hacía ver que tenía que perseverar de rodillas, clamando por ellos. Porque si bien vemos la parábola del hijo pródigo, verás en la parábola del hijo pródigo todo aquello que el hijo pródigo tuvo que pasar.
Cuando tú te levantas de temprano y oras en la madrugada, pasas eventos grandiosos celestiales que se mueven en el espíritu. Y muchos padres piensan que la situación de manejo de los hijos después de casados o no casados está hasta cierto punto. Tiene que tener el lenguaje cada oración. Jesús tenía todo en la mano para poder vencer a través de la oración. Esto es lo que sucede cuando tú oras de madrugada, la oración. Un tema que se debe estar hablando mucho en los padres, que nunca deben dejar de lado los padres ni ninguna persona cristiana o no cristiana. Un tema que todos nosotros tenemos que tener, la oración. Jesús, teniendo todo el poder conferido por su Padre, nos enseñó que para desarrollar un llamado, un ministerio, hay que orar, y que la obra ministerial es familiar también. ¿Qué se revela cuando se ora en las horas de la madrugada? No es lo mismo a la hora novena como a la noche, de la tarde o de la mañana. Hay algo que sucede en las horas de la mañana, de la madrugada. Las batallas, los conflictos espirituales más contundentes se mostraron en las horas de la madrugada. Porque hay gente que no puede dormir ni reconciliar el sueño, que se queda con los ojos abiertos y no puede reconciliar con el sueño. Hay gente que se tapa los ojos y que tiene que tomar pastillas para poder dormir. ¿Qué está sucediendo en este tiempo postrero? Que Dios quiere que tengas una experiencia, que no puedes dormir, pero como no tienes la experiencia que al dormir o que al orar puedes reconciliar también el sueño, estás viendo que esa poderosa revelación no es importante. ¿Qué sucede? Ve a Marcos, capítulo 1, verso 35, la Reina Valera, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese pasaje describe, me encanta lo que dice Marcos, no como dice Mateo o Lucas, los otros discípulos. Marcos hace énfasis. Marcos es un libro del Evangelio que apunta a Jesús como un hombre y que manifiesta el poder de Dios sobre los espíritus inmundos. Marcos es el único que dice que cuando Jesús estaba en el desierto fue tentado por Satanás. Estaba allí las bestias, habían serpientes, escorpiones, estaban los demonios, estaba el diablo. En el mundo espiritual se manifiesta. Y hace énfasis de que Jesús se fue a orar muy oscura, de madrugada. ¿Qué quiere decir esto? Que el que ora de madrugada, Dios le muestra que antes que el día llegue, primero está Dios. Que antes que el día llegue, su relación con Dios va a prosperar. Que antes de que el sol salga, le va a dar las victorias. Es entregar la vida y la comunión con Dios por tus hijos en esa hora. Cuando oras en la madrugada, número 1, podemos tener paz en nuestros sueños. Pastor, me soñé con serpiente, me soñé con demonios, me soñé en la oscuridad, con miedo. Todas esas situaciones, pastor, me soñé con demonios, con un perro, con un gato. Tantas cosas pasan en la noche, en esa hora de la madrugada, que el salmista David dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me sabes dar esa paz. David oraba antes de dormirse, aun cuando no podía dormir. Jesús sabía que si no le daba sueño, él se iba al monte a orar, a un desierto a orar. Muchos de los terapeutas enseñan:
Psicólogos te dicen, no puedes dormir, cómete un café con leche, una leche caliente, algo que te llame a calor y puedas dormir, dándole algo psicológico para que le dé sueño, o una pastilla para que te relajes a la misma hora. Pero no dice ponte a orarte. La realidad de esto es que cuando tú no puedes dormir y te vas de rodillas, empiezas a tener esa paz y esa reconciliación con tus sueños, y más que con tus sueños, con Dios, porque estás orando de madrugada, no solo por lo tuyo, sino por lo de tus hijos. Porque imagínate que tengas que trabajar al otro día y tener compromisos y todo, y no poder dormir en paz, y tener qué situaciones pueden estar pasando tus hijos, pero cuando tú vienes a Dios vas a tener paz, vas a encontrar que todo aquello que está sucediendo va a tener paz. Y el Señor muy sabiamente te va a llevar a versículos bíblicos donde te va a mostrar que debes de encontrar para tus hijos también esa paz en sus vidas. Los jóvenes desafortunadamente andan en tanto angustia, afán de situaciones que resultan que ellos no se paran a detener, a tomar decisiones aprobadas o no aprobadas por Dios. Decisiones que han afectado su presente, su entorno, su vida y todo. Entonces, lo que tenemos que hacer en todo instante y en todo momento es reflexionar que nosotros tenemos que estar allí en ese campo de batalla, como lo estuvo alguna vez Moisés, en donde otros tuvieron que levantarle la mano. Tú puedes ir a ese campo de batalla en oración, y quien va a estar levantando las manos para que no desfallezcas por un hijo, una hija, por una situación de ellos, es el Señor. Pero Él quiere ver tus pasos de fe en ese campo de batalla. Porque vuelvo y te digo, Marcos describe claramente por qué el Señor en ese tiempo se fue a orar. En el ámbito espiritual a esa hora se mueven muchas obras de las tinieblas, llámese brujería o llámese obras del enemigo sobre la creación de Dios. Y tú no puedes desconocer esto. Tú no puedes dejar de buscar aquello que es bueno de hacerse y que la omisión tuya le va a hacer pecado a Dios. El Señor desea que todo padre, que toda madre se levante allí como Moisés lo hizo hasta último momento de entregarle esa bandera de victoria a Josué, un muchacho joven de una nueva generación que se merecía entrar a la tierra prometida. Allí es donde tú tienes que estar, allí es donde tú tienes que decirle, Señor, entrego a mis hijos, y mencionar cada situación específica que ellos están viviendo, o las situaciones que tú no conoces de tus hijos, Señor. Yo te pido, Señor, en este instante, abre los ojos de los padres, porque a veces decimos, Él verá, Él se lo buscó, Él tiene que pagar sus consecuencias. Pero detrás de todo eso que tu hijo hizo, que tú diste mal como ejemplo, mas no es que los hijos juzguen a los padres en su vida. Porque recuerda que la palabra de Dios dice que en tanto tú juzgas, en lo mismo serás juzgado. Los hijos no tienen que juzgar a los padres en ningún instante. Vamos a ver situaciones que el Señor no desea que tus hijos pasen.
situaciones en donde son de deshonra, donde el Señor claramente nos dice que debemos de cuidar en el hogar. Todas esas situaciones que el Señor quiere que estemos allí atentos a que no pasen en el hogar, que no deben de estar ocurriendo con nuestros hijos, ni estando ellos adentro ni afuera. Miremos la palabra de Dios a través del libro de Éxodo 21:15. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. Levíticos 20:9. Si alguno maldice a su padre o a su madre, será condenado a muerte. Ha maldecido a su padre y a su madre y será responsable de su propia muerte. Hay una parte en la Biblia donde nuestros hijos toman consejos de personas que no son hijos de Dios. Y dice claramente que les van metiendo, usted no tiene que honrar a su padre y a su madre, al punto que le dicen es corbán, y que no deben de ver por ellos. Y es cuando nosotros vemos que muchos hijos están viviendo situaciones difíciles en sus vidas por esta situación de deshonra a los padres. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 21:18, si un hombre tiene un hijo obstinado, rebelde, que no escuche a su padre ni a su madre, ni los obedezca cuando los disciplina, dirán los padres a los ancianos, este hijo nuestro es obstinado, rebelde, libertino, borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así exterminarás el mal que haya en medio de ti, y todo en Israel lo sabrán y tendrán temor. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí habla de una situación de un hijo que es obstinado, borracho, terco. Bueno, añádele lo que tú quieras de cómo puede verse a un hijo. Claramente en el pasaje del Antiguo Testamento habla cómo solucionaban en ese tiempo los padres cuando tenían un hijo así. Y que era lanzado toda clase de piedras. Ponte en ese panorama el dolor de un padre de ver que un hijo no se quiere regenerar, no quiere cambiar, no quiere venir bien a Cristo y tener que sacarlo a la plaza pública a que fuera a pedrar, maltratado y verlo morir. Después de un sufrimiento de una madre, parir con dolor a su hijo o tener que tenerlo 9 meses y hacer todo el esfuerzo para que viviera, de levantarlo, de educarlo, de enseñarle a caminar y todo aquello para que un hijo a la final saliera con unos frutos indignos como él. Entonces para ese tiempo, ¿sí?, dice claramente que lo sacaban a la casa y que allá en medio todo Israel lo sabrían y tendrían temor. Lo hacían era para que otros hijos que estuvieran viendo la situación que estaba pasando su hermano no la cometieran. O si ellos estaban viendo los hijos de otro cometer eso, tuvieran temor santo. Y es aquí donde yo vengo a esta reflexión. Tenemos que orar que nuestros hijos lleguen a tener ese temor santo de lo que ven en otras personas cometer como hijos, y que lleguen hasta aborrecer el pecado que hay en esos hijos de desobediencia. La palabra de Dios dice claramente que en estos tiempos
Hay un príncipe de la potestad de los aires que opera en los hijos de la desobediencia. Imagínense en qué estará operando. En ponerlos a ellos tal vez con ceguera espiritual, sordera, encallecimiento de su mente, falta de entendimiento, dureza de corazón, orgullo, soberbia. Bueno, cuántas cosas puede estar pasando allí con tu hijo porque no quiere entender lo que está haciendo. Miremos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente en el libro de Proverbios 28:24: el que roba a su padre y a su madre e insiste en que no ha pecado, amigo es de gente perversa. Al que mira con desdén a su padre y a su madre, rehúsa obedecer a su padre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres. Eso está en el libro de Proverbios 30:17. El hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Escuche bien claro, hermana, pues si tú no eres cristiano, pero el Señor dice claramente: una casa dividida es ocasión del veneno, del diablo. Entonces aquí claramente nos habla de cómo era el trato que se le daba en ese tiempo a un hijo rebelde, al que robaba al padre y a la madre. ¿Cómo terminaba? Dice que es amigo de hombres perversos. Y ya lo he dicho muchas veces, la palabra de Dios dice que vendrán muchos a quitar a los hijos lo que es el tesoro, ¿sí? Las malas amistades vienen a corromper las buenas cosas en nuestros hijos. Y tú tienes que saber hacer vallado en ellos, tienes que aprender a hacer cobertura en tus hijos. Una cobertura espiritual la vas logrando es a manera de orar, de estar fervientemente orando por tus hijos. Tal vez tú hubieras querido que en el tiempo tuyo, si tus padres no eran cristianos, te pudieran haber avisado de lo bueno y de lo malo. Si no lo hicieron, estás a tiempo de estarlo haciendo con tus hijos, porque van a ser después un legado, y tus nietos van a ser corona para ti, porque tus hijos van a educar a tus nietos de esa manera. La palabra de Dios nos habla claramente que el amor en familia tiene que ser en la unidad como un cuerpo de Cristo. El amor de Rispa por sus hijos, que dice 25, 21, 19. David se los entregó a los gabaonitas, y ellos lo colgaron en un monte en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Rispa, hija de Aya, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña, y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron la lluvia. No permitía que las aves del día ni las fieras del campo tomaran los cadáveres de sus hijos. Así es el amor de una madre. Duele, sea buen hijo o mal hijo, pero duele. Y es aquí donde yo te digo: tienes tiempo. Esté tu hijo ya en avanzada edad o no esté, pero tienes ese tiempo para venir en oración, para buscar el rostro del Señor, para que puedas hacer allí de ellos el que sean un cambio de generación.
pedir que mude el corazón de ellos, que formen ellos un corazón contrito, humillado, recto, íntegro delante de Dios. Ese no va a despreciarlo el Señor, ese lo va a guardar el Señor. Y el Señor desea que en todo momento, en cada momento de tu vida, tengas en cuenta en tus oraciones a tus hijos. No hay nada más difícil de obtener para el enemigo que poder vencerlo: las oraciones de una madre. El campo de acción de una madre va desde un sentimiento espiritual, físico, material, mental, emocional para sus hijos, que ella misma los aprende a conocer tanto que sabe cuando hay circunstancias difíciles por las que están pasando. Basta con una mirada, con un gesto, con una palabra. Ella entiende que su hijo está pasando por un momento. Pero no es para que te quedes ahí quieta, sin hacer nada, sino que antes, por el contrario, vayas a la presencia de Dios a clamar por tus hijos, a no decir ya es harina de otro costal, o decir bueno, yo quiero, como he visto muchas madres que dicen, no, yo no pude disfrutar. Mi hijo, mi hija, vaya y disfrute, vaya y conozca el mundo, porque si aún tus hijos te están escuchando eso de ti, después cuando en otra nación encuentres que pasó algo, como muchas madres dicen, no, mi hijo se fue a pasear y se fue a conocer las Islas Canarias y resulta que allá no se encuentra, ya no lo encuentran. Pues tú le diste esa misma libertad con tus palabras. Tú tienes que declarar con tus palabras lo que tú sabes que va a ser de cuidado, de protección para tus hijos y de bienestar para tus hijos. Porque de qué les sirve conocer el mundo y disfrutar si va a estar mal en su estilo de vida. Entonces, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que en este instante nos haga reflexionar, de orar en la madrugada por nuestros hijos, orar por nuestras situaciones en la madrugada, un tiempo en donde parte el día anterior del día inicial. Para Dios es importante el clamor de esta generación, es importante porque está. Cuando voy a la oración, el Señor me dice, hay muchos padres, cristianos y no cristianos, que están dejando a sus hijos hacer lo que quieran, y en ningún instante, ni mediante oración, ni mediante exhortación, ni mediante consejo, los han detenido. Entonces, recuerda que de esto también tú vas a tener que darle cuenta a Dios. Quiero que escuches allí la canción. La adoración es un hijo que Dios tiene apartado para él. Mejor que le des ese hijo, que lo apartes para Dios, que no para el mundo y sus desdenes y todo lo que en este tiempo postrero va a pasar con los jóvenes y con los niños. Cierra allí tus ojos. Padre, te pedimos, Señor, que nos perdones como padres. Jesús, intercede por nosotros ante mi Padre Celestial y dulce Espíritu Santo. Ayúdanos a orar como conviene, con gemidos indecibles de lo que está pasando con nuestros hijos, porque ellos en su afán, o como quiera que se les haya dado la vida, o como les haya tocado, Señor, tenemos que cuidarlos, Señor. Están a nuestro cuidado todavía, Señor. Solteros, casados, niños, adultos, aún en la vejez, Señor. Porque nosotros a veces podemos ver que ancianos también nos van a tener,
situaciones, Señor, y tenemos que estar ahí como firme anclas y como punta de lanza adelante, orando por ellos, Señor, orando porque aún ellos nos honren, porque aún ellos sepan valorar, sepan cuidar esa madre, ese padre que les ha dado todo, Señor, y solo eso se obtiene, no pantaleteando, no gritando, Señor, que reconozcamos nuestros pecados en reflexión cada noche, Señor, cada día, Señor, pidiéndoles perdón a ellos y haciendo que ellos nos perdonen a nosotros también, en donde siempre haya la palabra amorosa para nuestros hijos. Te amo, hijo, hija, eres especial tesoro para Dios, y dándole la identidad a aquellos que no tienen un padre, una madre con Dios. Pues tú, Dios, eres el Padre de los huérfanos, de los abandonados, pero también es el Padre del pecho para aquella niña o mujer, para aquel hombre, niño que se está formando en mí. Señor, que seamos nosotros orándote a ti para que nos ayudes a poder sacar adelante ese hogar, esos hijos, Señor. Te pedimos, Padre, que ese regalo sea el corazón, como le está diciendo la adoración, sea el corazón dado a nuestro Padre Celestial, que los enseñará y los educará en todo tiempo y en todo momento. Que sea la obra tuya en ellos. Pero te pedimos, Señor, cumple el versículo que dice: mi casa y yo te serviremos, mi casa y yo seremos salvos. Cumple, Padre amado, esa palabra que dice, Señor. Señor, allí donde dice, Señor, que tus ojos estarán atentos a su caminar, que los estorbarás en el mal camino e instruirás, Señor, que al hijo que amas disciplinas. Y cuando estés haciendo eso, danos el discernimiento, cuando dar consejo, cuando descender a nuestros hijos, cuando quedarnos quietos, porque es tu labor, pero nunca soltarlos en oración, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bueno, hermano, espero que este tema haya sido de mucha bendición para tu vida y que vaya a ser una bendición extensa para tus generaciones, y que puedas enseñar esto a tus hijos para que en ningún instante ellos suelten a sus hijos. Son tus primogénitos y tienes que dar cuenta de Dios de ellos. Públicamente el Señor te va a hacer pasar si eres buen padre por honra, si no fuiste buen padre por vergüenza. Entonces, sea grande o pequeño, recuerda que tienes que estar ahí atento. Que si tus padres no lo hicieron contigo, ahora tú puedes ir y hacer esto con tus hijos y saber que un hombre y una niña son totalmente diferentes, y que así tengas 8, 10, 15, 1, debes de recordar, en multitud de hijos hay mucha bendición, pero también tienes que tener mayor dedicación. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Y también al que poco se le da, también poco se le exige. Pero también en ese poco Dios va a ver cómo has hecho la labor. Bueno, hermanos, allí está nuestra página en Facebook, está el canal de YouTube. Suscríbete para que te lleguen estas prédicas. Y estábamos diciendo en un tiempo que el WhatsApp de la iglesia no estaba funcionando. Como ustedes saben, las redes están fallando, pero nosotros queremos que no te quedes sin poder orar. Entonces nuestro ministerio de oración e intercesión está allí, para que tú envíes un mensaje de texto con tu nombre, con tu número y con tu petición.
pero también está allí el ministerio de estudio bíblico para que te prepares y seas una mujer, un hombre guerreando por tus hijos. El estudio bíblico en silencio te invita a la segunda capacitación bíblica para que puedas ser ese hombre, esa mujer de victoria. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de Telegram, y allí mandas un mensaje de texto diciendo que te quieres inscribir y nosotros te informaremos por el medio que se van a dar los cursos. También va a estar allí ese ministerio de congregación, en el momento de congregarse, y necesitamos saber que quieres congregarte, que quieres estar allí en todas estas prédicas, en todo aquello que se hace en la iglesia, y es importante para nosotros que nos lo hagas saber de tu boca. Y allí va a estar un mensaje de texto, un mensaje de buzón, y nosotros te vamos a estar diciendo también cómo puedes unirte con nosotros en ese mismo sentir de estar unánimes, pidiendo unos por los otros en esa congregación que tanto Dios quiere que se prepare en este tiempo final. Entonces, recuerden que tus hijos son como la niña de los ojos del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer la luz sobre ti, y Él tenga memoria de todo lo que tú hagas bueno para con tus hijos, y que tus hijos sean esas olivos a la mesa de bendición para Dios y para ti. Muchas bendiciones. Dios te ama mucho.